Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos y hermanos. Una vez más estamos por aquí en su espacio Estudio de la Biblia. Una vez más, Ángel Mármol con ustedes, y a través de la línea telefónica tenemos a David Helio. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos que nos escuchan en una tarde muy bonita aquí en Massachusetts en el día de hoy. Claro que sí, darle gracias pues a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más de llegar a cada uno de ustedes a través de la 1490 AM, 103.7 FM y también de las diversas plataformas digitales en donde escuchan este programa. Hoy pues estaremos siguiendo con lo que es nuestro primer estudio de la Biblia que no llegamos a terminar la semana pasada. Muy bien. Estamos hablando y contestando la pregunta, ¿se puede entender la Biblia? Y hemos entrado en un bosqueo general de la Biblia. Pero antes de eso, Ángel, yo quisiera, si puedo, hacer una invitación. Claro que sí. Sí, lo que pasa cuando estudiamos la Biblia en esta manera, estamos seguros que muchas personas tienen preguntas, tienen dudas, a veces vamos muy rápido. Y queremos ofrecer también, además de estos estudios que hacemos todos los miércoles, también queremos ofrecer al público, a cualquier persona que quisiera estudiar la Biblia personalmente. Tenemos un nuevo número de teléfono que pueden llamar, una hermana de la iglesia contestaría o puede dejar un mensaje con su interés en estudiar la Biblia. Si quieren buscar algo para apuntar este número, lo vamos a repetir varias veces en el programa de hoy, pero pueden llamar al número 351-209-5388. 351-209-5388. Este número no es para estar en vivo en el programa, sino para dejarnos saber que quisieran estudiar la Biblia y haremos contacto con usted para estudiar la Biblia. Obviamente, en nuestros días es difícil hacer los estudios en persona, pero tenemos los medios como Zoom, que podemos hacer un estudio, contestar cualquier duda, profundizarnos aún más en la palabra, que estamos seguros que hay personas interesadas en estudiar la Biblia de esa manera. Muy bien, pues hemos hablado de que la Biblia se compone de 66 libros y que el tema principal es Cristo. Y hay unas fechas que hemos repetido, pero a mí me gusta repetir estas fechas varias veces porque nos ayuda a colocar, cuando estudiamos la Biblia, poner las cosas en orden, poner las cosas en su contexto. Y tenemos las fechas, que son fáciles de recordar las fechas porque son más o menos cada 500 años. Después de Adán, 4.000 años antes de Cristo, brincamos 1.500 años.
a Noé, 2500 años antes de Cristo. Abraham, 2000 años antes de Cristo. Moisés, 1500 años antes de Cristo. David, 1000 años antes de Cristo. Malaquías, ahora 400 años antes de Cristo. Y Juan, 100 años después de Cristo. Este breve bosquejo nos ayuda a colocar cada porción de la Biblia, que vamos a hablar en más detalle hoy, en su lugar histórico. Y la Biblia abarca toda la historia desde la creación hasta el fin del mundo. Obviamente la parte hasta el fin del mundo es en profecía, en Apocalipsis y otras partes. Y hemos visto que la Biblia se puede dividir en unas divisiones. Primeramente, la división más grande es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es muy importante esta división que estaremos hablando. La semana pasada hablamos de los primeros 5 libros que llamamos libros de la ley. A algunas personas les gusta una palabra más difícil, Pentateuco. Sencillamente son 5 libros de ley, pero vamos a usar las palabras más sencillas, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Génesis vimos la semana pasada que Génesis contiene el origen de muchas cosas. El versículo clave: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, que el versículo clave sería Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Levítico, el tercer libro, contiene el trabajo de los sacerdotes. Levítico 20:26. Sean ustedes santos. Levítico 20:26. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Números, el censo y la peregrinación en el desierto. Versículos clave, Números 9, 16 a 17. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los israelitas partían. En el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los israelitas. Y Deuteronomio, la ley por segunda vez. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esto es un pequeño resumen de lo que hemos cubierto ya en el programa anterior. Y después de escuchar el salmo de esta semana, seguiremos con la historia, los libros de historia. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Buenas tardes, le habla Carlos Pérez de la Iglesia de Cristo de Winter Park. La semana pasada estuvimos hablando del Salmo de la Semana y estuvimos mirando Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. El tema de este Salmo es 2 hombres, 2 caminos, 2 resultados. La semana pasada vimos al hombre justo, su camino y su resultado. Esta tarde veremos un contraste, la vida de los impíos, sus caminos y sus resultados. Los impíos son el reverso de los justos, tanto en carácter como en condición. Así que vamos a mirar y leer estos versículos 4 y 5, 6 de las Escrituras, aquí en la Biblia de las Américas, y el versículo 4 nos dice: no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio,
ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Primeramente vamos a mirar el versículo 4, donde dice, no así los impíos, no así, ¿verdad? Ese contraste entre los justos y los impíos. Los justos prosperaron, echan para adelante, tienen en la mente a Dios y todo lo que leímos la semana pasada. No así los impíos, que son impíos, son personas que no tienen piedad y no demuestran ninguna devoción hacia Dios y a su palabra. Así que no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Y esto es bien interesante, ese versículo 4, porque compara a los impíos como paja que se lleva el viento. ¿Qué es paja? Paja o pelusa o tamo, pues viene siendo algo sumamente liviano y el viento se lo lleva. ¿Qué significa eso? Que los impíos son como la paja, son inútiles, son muertos, sin frutos, sin valor. Ellos no tienen base bíblica. Sin darse cuenta viven vidas livianas y sin un fundamento sólido, lo cual se encuentra en Cristo Jesús. Se olvidan que algún día ellos rendirán cuenta a Dios, como dice ese versículo 5, lo miramos otra vez, y dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Así que ellos se están olvidando que algún día le van a dar cuenta a Dios y que ellos no van a salir victoriosos a menos que ahora cambien su estado de vida y busquen a Dios. Pero también ese versículo 5 dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, dando a entender que no solamente ellos se están olvidando del juicio, sino que Dios va a hacer una separación eterna entre los justos y los impíos. Entonces cuando vamos otra vez y leemos el versículo 6, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Es algo que nos pone a pensar porque está hablando de la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo, la omnisciencia, Dios lo sabe todo, y la omnipresencia, que Dios está en todas las partes. Por eso es importante decidir aquí, ahora, en la tierra, mientras estamos viviendo, vivir para Cristo, para que no se nos haga tarde. Y como dice Juan 3:18, palabras de Jesucristo, que Jesucristo dice, el que cree en Él, el que cree en mí, hablando de Él mismo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es la razón de vivir. Jesucristo es el que nos transforma. Jesucristo es el que nos convierte de tamo a algo valioso, algo que vale la pena. Tenemos un norte. Por lo tanto, tenemos que pensar en la palabra de Dios, pensar en lo que nos enseña la Biblia para ser personas fructíferas, con valor, amando a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Sí hay un juicio y tenemos que escoger estar con Dios o sin Dios. Hemos visto que en este Salmo capítulo 1, del 1 al 6, describe el futuro de aquellos que buscan a Dios y se mantiene con Dios, y describe el futuro de aquellos que niegan a Dios. Lo que les espera es algo horrendo y feo. Así que seguimos hacia adelante, busquemos a Dios y lo amemos de todo corazón. Que este salmo le haya traído bendición a su vida. Que pase una linda tarde. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que participe.
Dios les continúe bendiciendo. Seguimos pues con el desarrollo de nuestro estudio. Adelante, David. Muy bien, pues ya hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de Génesis, que abarca 2.500 años de historia, desde la creación hasta los tiempos de José o casi hasta los tiempos de Moisés. Y Éxodo a Deuteronomio, que abarca más o menos 120 años más de historia, principalmente los últimos 40 años esa historia, porque comienza con el nacimiento de Moisés y él no comenzó su ministerio hasta que tuvo 80 años, algo en verdad sorprendente, pero como sabemos, los israelitas tuvieron que caminar en el desierto 40 años y al final de Deuteronomio Moisés muere y no puede entrar. Pero había escogido un hombre, Josué, que tomó su lugar y que llevó al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán y a conquistar la tierra prometida. Así que podemos decir que Josué, el libro de Josué, que es el libro que le sigue después de Deuteronomio, es la conquista de Canaán. Unos versículos clave que para mí son muy interesantes en Josué se encuentran en Josué 21, 43 a 45. Recuerden que Dios había prometido a Abraham que le iba a dar toda la tierra cuando tuvo la confrontación con Lot y tuvieron que separarse. Dios le prometió la tierra. Mira lo que dice en Josué 21, 43 y 45. Dice: de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Vemos en Josué que Dios es fiel. Dios le prometió a Israel darle toda la tierra de Israel. Algunas personas piensan en el día de hoy que esta promesa de Dios a Abraham no se ha cumplido, pero la Biblia dice que sí. Dios es fiel. Él cumple su promesa y ya lo cumplió con Israel al darles toda su tierra. El próximo libro es el periodo de la historia de los israelitas, estando ya en la tierra prometida, antes de que tuvieran reyes. Pasan por un periodo de casi 400 años, donde hay jueces. Estos jueces en verdad son más bien libertadores, y decimos que el tema de jueces sería los libertadores de Israel por 400 años. Unos versículos claves serían en Jueces capítulo 2, 18 a 20. Jueces 2, 18 a 20. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus enemigos a causa de los que los oprimía y afligía. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás, se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no han escuchado mi voz. Este patrón de los israelitas de apartarse de Dios, Dios le envía un castigo, a ser castigado, claman a Dios, Dios entonces le envía un juez, un libertador, y pasan un tiempo sin problemas, pero vuelven al pecado. Se repite más de 15 a 20 veces. Hay jueces famosos como Seria, Sansón, como Débora,
como Gedeón, otros quizás menos conocidos, pero el libro de los jueces trata de esa historia, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía en sus propios ojos. Y muchas veces se apartaron de Dios, pero Dios siempre amaba a su pueblo y siempre les enviaba libertadores. Después de escuchar algo del libro de Proverbios, seguiremos con el próximo libro de Jueces, que sería el libro después de Jueces, que sería el libro de Ruth. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta su emisora Impacto 1490. Para nosotros es un placer estar con ustedes aquí, deleitándonos con la palabra del Señor. En esta sección que corresponde ahora, que es Proverbios para pensar, estábamos analizando la semana pasada cómo el libro de Proverbios está estructurado y lo dividimos en 4 partes mayormente, del capítulo 1 al capítulo 9 que estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Que es un llamado a la sabiduría, una exhortación al conocimiento de Dios, una exhortación a la búsqueda de Dios. Hoy vamos a hablar del capítulo 10 al capítulo 24 y lo que encontramos allí en estos capítulos es muchas enseñanzas cortas, muchos mensajes cortos que el proverbista nos da a nosotros de la vida diaria. Sumamente interesante ver, ¿verdad?, cómo el proverbista toca los asuntos diarios del diario vivir en cada uno de estos versículos. Queremos estudiar algunos de ellos con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Proverbio 10:4, Proverbio 10:4. Y allí vamos a ver que dice, pobre es el que trabaja con mano negligente, pero la mano de los diligentes enriquece. Un versículo corto, pero directo, donde está enseñando, ¿verdad?, de la importancia de trabajar con manos diligentes. Miren el capítulo 15 en su verso 1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Así que es importante para nosotros, ¿verdad?, usar estos versículos en nuestra vida diaria. La blanda respuesta, la suave respuesta. Tenemos que ser suaves, tenemos que ser tiernos a la hora de responder cuando estamos teniendo una situación de argumentos, donde uno argumenta una cosa y el otro argumenta otra. Enseñanzas cortas, prácticas muy buenas. Proverbio 16:9. Proverbio 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Lindo, hermoso. Nosotros, ¿verdad?, planeamos, deseamos cosas, pero siempre el Señor es el que la dirige, siempre va a ser dirigido por el Señor. Nuestros pasos están dirigidos por el Señor. Hermoso versículo. Proverbio 19:17. El que se apiada del pobre, presta al Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Hermoso. El que se apiada del pobre, presta al Señor. Y el Señor paga, el Señor paga. Proverbio 20, verso 3. Es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enredará en ellas. O sea que cuando nos vemos en una discusión muy acalorada, ¿verdad?, la Biblia dice que somos necios, que pasamos ahí entonces por necios. Evitemos entonces, ¿verdad?, las contiendas, evitemos de verdad las discusiones, como dice, ¿verdad?, aquí el proverbista. Proverbio 22:6. Me encanta porque soy padre de 6 hijos. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Es importante para nosotros instruir temprano en la vida de esos niños para ser impactante, para poder, ¿verdad?, impactar su vida positivamente. Tremendo versículo.
Proverbio 24, verso 3. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Hermoso. Sí, si queremos tener una casa, ¿verdad?, estable, una casa firme, una casa en amor, mucha sabiduría, aplicar, ¿verdad?, lo que es el libro de Proverbio y su sabiduría. Esto es lo que define parte de este libro, ¿verdad? Muchos dichos cortos que se encuentran, ¿verdad?, en estos versículos, y aprendemos de ellos. Gracias, hermanos, hermanas, amigos y amigas, por estar con nosotros en esta sección Proverbios para Pensar. La próxima semana volveremos con otra pincelada más de Proverbios para Pensar. Este es su amigo y hermano Pablo Peralta. Dios me los bendiga. Tengan una buena semana. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puedes comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Seguimos con nuestro estudio. Muy bien, estamos repasando los libros del Antiguo Testamento, que son 39 libros. Vimos que los primeros 5 son libros de la ley. Y estamos en la segunda sección, que son 12 libros de historia. Ya hablamos hoy del libro de Josué y el libro de Jueces. Durante el tiempo de los jueces, que era un periodo de 400 años, cuando Israel subía y bajaba muchas veces, pues hay una historia muy bella, que es la historia de Ruth. El libro de Ruth es uno de 2 libros en la Biblia que se nombran por mujeres. Y Ruth era moabita. Se suponía que los moabitas no podían entrar entre el pueblo de Dios. Pero esta moabita, Ruth, llegó a ser parte de uno de los antepasados de Cristo Jesús. Y por eso decimos que el tema del libro es una moabita en la genealogía de Jesús. Quizá la palabra más famosa que nos hace pensar en el libro de Ruth, que a veces se lee cuando hay una boda, en el matrimonio. Pero lo interesante aquí es, muchas veces cuando la gente se casan, pues la suegra viene siendo como enemiga número 1 en el matrimonio, pero en este caso no. En este caso, esta palabra lo dijo Ruth a su suegra después de que murió el esposo de ambas. Y dice en Ruth 1, 16 y 17, pero Ruth respondió: no insistas en que yo te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Versículo 17 de Ruth 1, donde tú mueras, allí moriré, y allí será sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor,
si algo excepto la muerte nos separe. Así que vemos que esta historia de Ruth, un libro corto en la Biblia, pero con una historia preciosa de esta mujer moabita que llegó a ser antepasado de Jesús. Muy bien, Ruth pertenece al periodo de los jueces, y después de los jueces tenemos el tiempo de los reyes. Pero primeramente, el último juez no se encuentra en el libro de los jueces, sino en el libro primero de Samuel. El primer libro de Samuel habla de ese último juez, Samuel, y el primer rey del Reino Unido, que era Saúl. O sea que el pueblo pidió rey, Dios quería que él fuera rey de su pueblo, pero ellos pidieron un rey y Dios permitió que tuvieran un rey, que era Saúl. Sin embargo, sabemos que Saúl, a pesar de que comenzó bien, acabó pecando contra Dios y Dios tuvo que escoger otro rey según su corazón, el rey más famoso del Antiguo Testamento y más importante porque Dios le hace promesas a él que de su descendencia iba a sentarse en el trono para siempre, un rey, hablando de Cristo Jesús. El versículo clave es cuando Samuel va para ungir a David como rey después de Saúl, y dice en 1 de Samuel 16:7. 1 de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira al corazón. El segundo libro de Samuel habla del reinado de David, precisamente, casi todo el libro. Y aquí tenemos esta profecía y versículo clave, segundo de Samuel 7:16. Segundo de Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Palabra de Dios a David, que se cumple finalmente en Cristo, segundo de Samuel. Después de hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, conozcamos mejor a Jesús, pues seguiremos con los libros de historia en el Antiguo Testamento. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Adelante, hermano David. Muy bien. Como hemos dicho, el tema de la Biblia es Cristo. Estamos hablando de la palabra de Dios, pero no hay nada más importante en toda la palabra de Dios que conocer a Jesús, conocer a Cristo. Por eso queremos dedicar un tiempo especial cada semana para hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para conocerlo a Él mejor. La semana pasada hablamos de que el nombre Jesús significa Salvador. Jesús es el Cristo. Cristo no es su apellido ni es su nombre, es su título. Él es el Cristo, pero su nombre es Jesús. Y su nombre está lleno de significado, es el Salvador. Mencionamos hoy el Josué en el Antiguo Testamento, que es el mismo nombre. Josué salvó a su pueblo conquistando la tierra prometida, y Jesús también nos salva a nosotros haciéndonos entrar en nuestra tierra prometida, que es el cielo. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento se habla de Jesús específicamente como Salvador, usando la palabra Salvador.
Hay muchos más versículos que hablan del hecho de que es el Salvador. Pero, por ejemplo, cuando nació en Lucas capítulo 2 y versículo 11, dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aún en su nacimiento, la cosa más importante acerca de Jesús es el hecho de que Él nació para ser Salvador. Por eso es que su nacimiento es importante, porque Cristo iba a morir. Solamente Mateo y Lucas hablan de su nacimiento, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de su muerte, sepultura y resurrección, además de todo el Nuevo Testamento. Cuando Cristo conoció a la mujer samaritana y ella fue al pueblo para anunciar que había conocido a Jesús en Juan 4:42, dice, y decían a la mujer, los samaritanos, ¿verdad? Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Cuando se habla de la fe en la Biblia, la fe que salva, muchas personas dicen, yo creo en Dios. Está bien, pero hay que creer más en que el hecho de que Dios existe. Hay que creer en su Hijo. Hay que creer que su Hijo es el Salvador. La fe que salva es una fe en Jesús, el Salvador. En Hechos 5:31, Pedro dice, predicando, y a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y Salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Así que ese es Salvador, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, y es, entre otras cosas, en este versículo menciona el arrepentimiento. Podemos ser salvos por Jesús, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Seguiremos hablando de Jesús, el Salvador, la semana que viene. Pero ahora queremos seguir con el estudio del Antiguo Testamento en términos del bosquejo general de cada libro. Que sí, todos los libros hablan de Jesús el Salvador en una manera u otra. Aquí después de los libros de Primero Samuel y Segundo Samuel, llegamos al libro de Primero de Reyes. Primero de Reyes, recuerden que después del tiempo de los jueces, el pueblo pidió un rey. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David, y el tercero fue Salomón. De hecho, estos tres reyes componen el tiempo que llamamos el Reino Unido, cuando todas las 12 tribus estaban unidas bajo un solo reinado. Y Primero de Reyes comienza con el reinado de Salomón, el último rey del Reino Unido. Salomón, un hombre muy sabio, pero que pecó contra Dios. Buscó muchas mujeres, no siguió su propio consejo buenísimo, como estamos viendo en el libro de Proverbios, pero que él, por su pecado, el reino fue dividido en dos partes. Así que Primero de Reyes se trata del reinado de Salomón y el reinado dividido hasta Ocosías y el profeta Elías. Primero de Reyes, el reinado de Salomón, el reinado dividido hasta Ocosías y el profeta Elías. Cuando leemos Primero de Reyes, hay que leer con cuidado, porque habla de unos reyes del norte y unos reyes del sur, y uno tiene que leer bien para saber de cuál parte de la nación dividida se está hablando. Versículo clave, Primero de Reyes 12, 19 y 20. Primero de Reyes 12, 19 y 20. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea, lo hicieron rey sobre todo Israel
no hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Este versículo es un versículo clave porque define una gran parte de la historia, y para entender los libros proféticos más adelante hay que entender esta parte de la historia, especialmente cuando el reino fue dividido. Dios, para cumplir su promesa hecho a David, siempre tuvo un rey del linaje de David en el sur, en Judá, como dice aquí, una sola tribu. A veces decimos dos tribus. Entraremos en detalle más adelante, pero en el sur, Judá principalmente, en el norte más o menos 10 tribus. Esta división fue tremendo y fuerte para Israel, y hay que entender esta historia. Así que Primero de Reyes habla de esa división y habla de muchos de los reyes del reino dividido después de Salomón. Entonces, Segundo de Reyes sigue la historia del reino dividido, y vimos que el primer profeta famoso fue en Primero de Reyes, que fue Elías. Segundo de Reyes habla del sucesor de Elías, que es Eliseo. Elías y Eliseo son dos profetas muy sobresalientes en la historia, pero no escribieron ningún libro en la Biblia. Hay otros hombres que vivieron en este tiempo después de ellos que escribieron los libros proféticos. Pero Segundo de Reyes, podemos decir, el tema sería el profeta Eliseo y el reino dividido hasta la cautividad de Israel y Judá. O sea, que lo que sucede es que el pueblo de Dios, tanto en el norte como en el sur, pecaron contra Dios. El reino del norte fue más pecaminoso. Ningún rey fue bueno. Algunos eran menos mal, pero todos eran malos. Y ambas partes fueron llevados en cautiverio. Primeramente Israel, 720 años antes de Cristo, fue llevado por los asirios. Y más adelante, pues Judá también, como 600 años aproximadamente antes de Cristo, fueron llevados en cautiverio por los babilonios. Un versículo clave que tiene que ver con el cautiverio y la razón de cautiverio es Segundo de Reyes 17, 6 y 7. En el año 9 de Ocosías, rey de Asiria, tomó Samaria y se llevó a Israel a destierro de Asiria. Y los puso en Alá, en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y había reverenciado a otros dioses. Es imprescindible entender la historia de Israel en este tiempo. El tiempo del reino dividido y el tiempo del cautiverio y regreso del cautiverio. Sin entender esta profecía que se encuentra especialmente en Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas, pues es difícil entender la profecía, porque los profetas, la mayoría profetizaron durante el reino dividido y el cautiverio. Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Después de escuchar más acerca de la profecía bíblica, 5 minutos con la profecía, seguiremos con los libros de historia en el Antiguo Testamento. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Buenas tardes. Hoy vengo a hablarles de un gran debate que se celebró hace alrededor de 2000 años. En el debate teníamos a la izquierda los líderes religiosos del pueblo de Israel. A la derecha teníamos al Señor Jesús. Los temas del debate fueron los siguientes. Número 1. ¿Hay que pagar impuestos al gobierno? Número 2. La resurrección de entre los muertos. Número 3.
¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesucristo a todas estas preguntas en este gran debate la contestó magistralmente. Ahora le tocaba el turno a Jesús. Dice Mateo capítulo 22, versículo 41, que estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús le dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, y cito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. El Señor Jesucristo silenció a todos sus enemigos. Ahora, esa profecía que cita el Señor Jesucristo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que si Jesús es hijo de David, entonces David le llama a él Señor? La palabra Señor en el idioma original de la Biblia es Kyrios, que quiere decir Señor, amo, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad. Esta palabra la usan los traductores de la Biblia para lo que en el antiguo pacto llamaban el nombre de Dios Jehová o Yahvé, que estaba formado de 4 palabras. Cuando la traducen ahora en el nuevo pacto, ellas se traducen como Kyrios, Señor, amo. Entonces, Jesús en verdad es hijo de David, ciertísimamente. Pero Jesús es Señor de David, porque Jesús es eterno. Jesús es el divino Hijo de Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Si quiere ver cómo sería Jesús, cómo sería Dios aquí en la tierra, pues lo único que tiene que ver es a Jesús. Jesús es divino. Jesús no es de la tierra. Jesús vino del cielo. Se hizo hombre para salvarte a ti y para salvarme a mí. Todos debemos creer que Jesús es el divino Hijo de Dios, que Jesús estaba activo en la creación al principio, que Jesús estaba con Dios el Padre sentado a su diestra mucho antes de la fundación del mundo. Y Dios quiere que todos lleguemos a conocer a Jesús, el divino Hijo de Dios, para nosotros poder ser salvos y limpiar nuestros pecados y borrar todas nuestras iniquidades y vivir para siempre. Amén, amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.
Antes de proseguir, es un buen momento para pues repetir el número telefónico a las personas que están interesadas. Es el área code 351-209-5388. Repito, 351-209-5388 si está interesado en recibir las clases bíblicas personalizadas que estamos ofreciendo. Seguimos pues con el desarrollo de nuestro programa. Gracias por estar y seguir en sintonía con nosotros. Gracias, hermano Ángel. Aquí estamos en los libros históricos del Antiguo Testamento, que son 12. Hemos llegado hasta Primera de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas repiten la historia que se encuentra en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Primera de Crónicas contiene muchas genealogías, o sea, la lista de nombres desde Adán hasta los tiempos que se escribió el libro de Crónicas, que son importantes para saber que Jesús cumple las profecías acerca de su descendencia. Ahora, la diferencia entre Samuel y Reyes y Crónicas se concentra más en el reino del sur, más en Judá, más en los descendientes de David, que es la parte más importante, y de un punto de vista de los sacerdotes, más que los libros de Samuel y Reyes. Así que Primera de Crónicas podemos decir que el tema es genealogías y el reino unido de Saúl y David. Versículo clave, Primera de Crónicas 28, 6 y 7. Y él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque yo lo he escogido por hijo mío, y yo lo seré por padre. Estableceré su reino para siempre, y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. Vemos que Salomón construyó el templo. David quería hacerlo, pero Dios dijo que tenía que ser Salomón porque David era hombre de sangre. Y entonces, Segunda de Crónicas sigue con esta historia de reinado de Judá, desde Salomón hasta la cautividad. Versículo clave, Segunda de Crónicas 36, 18 y 19. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y sus oficiales, todo se lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, derribando la muralla de Jerusalén, prendieron fuego y todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos valiosos. Por el pecado del pueblo, Dios permitió que Nabucodonosor viniera y destruyera el templo. Pero la historia no termina con esa destrucción, sino que en el libro de Esdras, como fue profetizado por Jeremías, en el libro de Esdras regresó y reconstruyeron el templo, primeramente Zorobabel, y luego el que reconstruyó el templo, y luego Esdras vino para restablecer el adoración a Dios. Esdras 6, 14 y 15. Los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue determinado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto de reinado del rey Darío, durante el tiempo de los persas. Nehemías, el penúltimo libro de historia en el Antiguo Testamento, sigue con la historia del regreso de cautiverio. Él, pues, se dio cuenta, viviendo todavía en cautiverio junto al rey, pues se dio cuenta que
el muro no se había construido todavía. Entonces él regresó y dirigió la obra para terminar la construcción de Jerusalén. Nehemías 4:6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el último libro, el libro de Esther, que cabe históricamente dentro de Esdras, es una historia bonita también, de una judía que salva a su pueblo durante el reino medo-persa. Y los versículos clave, Esther 4, 14 a 16, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y que viven por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de día ni de noche. Así, el versículo clave del libro de Esther. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, con este estudio. Como no, David, gracias, y queremos agradecer a todas las personas, a todos los amigos, a todos los hermanos que han estado en sintonía con este espacio Estudio de la Biblia. Gracias por estar allí. Y si tiene cualquier pregunta, que quieres saber cualquier información, y si te interesa también los cursos bíblicos que estamos ofreciendo a través de la plataforma del Zoom, el número de teléfono para comunicarte con nosotros es 351-209-5388. 351-209-5388. Dios pues les bendiga y será pues hasta el próximo miércoles. Buenas tardes. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843.